El doctor Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, está con nosotros esta mañana. Vamos a hablar precisamente sobre los indicadores económicos de nuestro país a propósito de algunas declaraciones de gremiales que han estado también dando su posición respecto a este tema, respecto al, por ejemplo, al precio del índice de precio de los consumidores, por ejemplo, ¿no? Y voy a ser más específico, doctor Cabrera, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerle por primera vez aquí. Bueno, muchas gracias, Romeo, y pues muchas gracias pues a todos los televidentes. A ver, le leo algunos datos, solo para conocer su opinión respecto a este tema. Por cierto, más adelante vamos a hablar también de las medidas que fueron anunciadas recientemente, ayer mismo, por el Gabinete Económico de nuestro país, ¿no? Donde estuvo también el presidente del Banco Central de Reserva hablando sobre estas medidas que de alguna manera lo que posibilitan o lo que buscan es crear una situación de crecimiento o sentar las bases del crecimiento para nuestro país. Hablaba precisamente sobre cómo se va a buscar que la mediana y pequeña empresa tenga acceso a los créditos en nuestro país. Vamos a hablar también sobre el impacto que han tenido los precios de los combustibles, del petróleo a nivel internacional en El Salvador. Lógicamente conocemos que los precios del petróleo han venido a la baja, ahora se están fluctuando, de repente hay una subida, ¿no? Leve del precio, pero hubo varias semanas consecutivas que el precio del petróleo se vino abajo. Pero bueno, comencemos. Dice una de las gremiales que hace 5 años para comprar una determinada cantidad de productos, dice, de servicios, a una persona invertía, dice el doctor, $100. En el año 2014, para adquirir esos mismos productos, una persona debe cancelar $108.07, o más o menos $108. Eso lo dijo precisamente una de las gremiales. La reducción del poder adquisitivo de la población queda en evidencia, dice, en el alto costo de la vida que es notorio al momento que realiza sus compras. Con frecuencia, dice, los consumidores, dice esta publicación, se quejan del aumento de precio de los productos de consumo básico. El año pasado, el índice de precio de los alimentos fue impactado precisamente por el incremento en el costo de la canasta básica. Y ahí hay otros datos, por ejemplo, hacen referencia a datos de la Digestic. Dice que reportó en octubre del año 2014 la Digestic que la inflación acumulada hasta agosto fue de 1.9% según los datos. El incremento, y da datos precisos, el incremento, dice este informe, del frijol, un alimento básico en la dieta de los salvadoreños, empujó el alza en el precio de los alimentos. En el mercado y diversas plazas del país, dice, la libra del grano llegó a costar hasta 1.50, ahora entendemos que ha venido a la baja. También este informe de la Digestic, según esta gremial, revela que en esa ocasión también detalló que el alza entre enero y agosto del año pasado fue de 6.1%. Esos son los datos que debe conocer precisamente esta gremial. Ahora quiero escuchar cuál es su posición, porque entiendo que el Banco Central de Reserva de alguna manera ya ha fijado posición sobre este tema, ¿no? Sí. Bueno, primero, Romeo, el índice de precios al consumidor es un indicador agregado que estima la Dirección General de Estadística y Censo. Pero en este indicador van grupos de alimentos, bebidas, vestuario, misceláneos. Si nosotros queremos comprar un bien o un servicio en enero de 2014, este costaba $100. Si nos posicionamos en enero de 2015, este ha bajado a $99.7. ¿Qué significa? Que ha habido una reducción de 3 décimas en el precio de este bien y servicio. ¿Por qué debemos irnos 5 años atrás? ¿Por qué no ver cuál ha sido el impacto de la reducción en los precios del petróleo durante el año 2014, en la cual el impacto ha sido de menos 56%? En junio, Romeo, nosotros teníamos un precio de petróleo de 108, y a enero estamos teniendo un precio de alrededor de $49 el barril. ¿Qué significa entonces? Que los hogares salvadoreños, por efectos de la reducción en los precios del petróleo, van a tener, digamos, una transferencia de ingresos, según nuestras estimaciones, de alrededor de 375 millones de dólares por la reducción en los precios del petróleo, partiendo del hecho que en el 2015
el precio estimado es de 55 dólares el barril, y para los hogares son 245, para las industrias es 379 millones de dólares. Estas son buenas noticias para el 2015, y esta reducción en el precio del petróleo lo que nos está planteando es, si para el 2015 nosotros teníamos una tasa de crecimiento como media, porque nosotros manejamos rangos entre 2.1 y 2.8, eso da alrededor de 2.45, solo por la reducción en los precios del petróleo tenemos un incremento en el crecimiento de 4 décimas, Romeo, hasta 2.9%. Claro, esa situación favorece la economía del país, lógicamente. Por tanto, volviendo a la inflación, lo que hemos observado es que en los últimos 13 meses el índice de precios al consumo ha andado relativamente estable, y que al final del año la inflación de diciembre fue de apenas 0.5%. Ahora, hay factores estructurales en la inflación, y es el hecho que somos una economía dolarizada. Nosotros tenemos que estar convergiendo con los Estados Unidos en la dolarización, y obviamente hay factores transitorios, como puede ser el incremento de precios por motivos estacionales, por reducción, digamos, en la oferta de algún bien, como fue el caso del frijol, o puede ser el maíz. Esto es muy común, pero... ¿Intervienen también los fenómenos naturales en esta situación? Sobre todo, El Salvador es un país con una alta vulnerabilidad, no solo al cambio climático, sino a los desastres naturales. En la región centroamericana, El Salvador es el país que tiene más costos por efectos de desastres naturales, del cambio climático, y obviamente que esto incide sobre la producción agrícola. A ver, doctor, se lo voy a preguntar así, con menos tecnicismo, ¿no? Y más en salvadoreño. ¿Es más cara la vida ahora que hace un año, por ejemplo? ¿Está más alto el costo de la vida que hace un año, por ejemplo? ¿Y cómo se explica esto que plantea esta gremial, ¿no? Que antes, por ejemplo, para comprar productos o servicios de una persona se invertían $100 y ahora se invierten, dice, más o menos $108. Sí. ¿Está más cara o no está más cara la vida ahora? Según nuestras estimaciones, está menos cara. Le decía, son $100 respecto a enero de este año, que es 99.70. Significa que ha habido una reducción de 3 décimas en el costo de la vida. Doctor, a ver, hablemos un poco sobre qué está haciendo el gobierno para paliar esta situación. Es decir, a ver, de alguna manera, probablemente la gente, cuando se dio esta subida de precios en los productos, en los cereales, principalmente maíz y frijol, pues lo que se le viene a uno inmediatamente es que la vida está más cara, ¿no? Que ha subido el costo de la vida. Sí. Usted ya está explicando esa situación, pero de todas formas hay que saber qué medidas también, o conocer qué medidas también se están tomando para evitar este tipo de situaciones y que de alguna manera haya estabilidad, digamos, en el precio, en el índice de precio del consumidor. Sí, pues en efecto, en el mes de junio, agosto, se tuvo una sequía. Esta sequía produjo un desabastecimiento de la nueva producción. Sin embargo, las estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería es que existía producción en disponibilidad para la venta. Pero es normal que en momentos de sequía hayan problemas, por ejemplo, que no se destine estas existencias de frijol y maíz para la venta, sino que los productores lo acumulan esperando que el precio se eleve. Ahora, estos son, digamos, problemas de competencia que hay las entidades responsables, como es la Superintendencia de Competencia, que tiene que evaluar si la producción de frijol no tiene problemas anticompetitivos. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura dio lo que son semilla mejorada para la resiembra. Los paquetes también, ¿no? Lo que son los paquetes, y esto facilitó que el impacto al final del año sobre los precios de frijoles pues descendieran. A ver, ¿qué efecto tuvo? Esta es una pregunta importante que también, y un tema que lo plantearon ellos, habló precisamente esta gremial de la salida de la inversión extranjera en nuestro país, o del comportamiento, digamos.
en términos más generales de la inversión extranjera en nuestro país y hablaba de que la salida, doctor, de 286 millones de dólares, lo plantea de la siguiente manera: lamentó esta gremial que a finales del año pasado salieran del país 286 millones por la compra que realizara el gobierno salvadoreño de las acciones de Selenel. Todo esto lo plantean ellos como una situación complicada para nuestro país, cuando algunos dijeron, mire, qué bueno que se logró un acuerdo, digamos, que hubo un mutuo acuerdo con la empresa italiana y al final no hubo ningún litigio, o el litigio se resolvió mediante un acuerdo, digamos. ¿Esto tiene un impacto significativo en la situación económica del país? ¿La tuvo o no la tuvo? Bueno, en lo que es la situación económica del país, el impacto fue nulo, dado que hubo un acuerdo entre el gobierno y la empresa, con la cual el gobierno retomó la mayoría accionaria de Selenel, y esto lamentablemente en los registros de inversión extranjera directa que lleva el Banco Central implica una venta por parte de los no residentes de empresas, digamos, nacionales. A futuro nosotros vemos que el impacto en lo que es la producción nacional implicaría que, por un lado, todos los royalties que se llevan estas empresas de inversión extranjera directa, pues se van a quedar en El Salvador, y eso va a desencadenar mayor inversión, porque la inversión extranjera directa es positiva para una economía, pero también se debe a sus accionistas internacionales, y su objetivo es generar valor en primer lugar a estos inversionistas internacionales. ¿Se puede hablar, producto de eso, de una baja en la reducción de la inversión extranjera o no? Se puede hablar que para el año 2014 los registros son de una baja en la inversión extranjera directa, pero nosotros esperamos que en el 2015 la inversión extranjera directa, por efecto de Fomilenio y las nuevas inversiones que se han sucedido fruto del diálogo entre el sector público y el sector privado, vamos a andar alrededor de 560 millones para este año 2015. Escuchando sus declaraciones, doctor, durante el evento de ayer hablaba de que la propuesta, ¿no?, o la meta, digamos, la proyección del gobierno es de lograr un 3% en el crecimiento económico. Sí, ¿de acuerdo? En efecto. Ajá. A ver, le voy a plantear esto. ¿Es posible lograr ese crecimiento económico y sobre la base de qué medidas se puede lograr ese crecimiento? Aunque ya explicaba algunas, pero es posible teniendo el entorno planteado de la siguiente manera: la inseguridad ciudadana, la reducción de la inversión extranjera, los empleos insuficientes, y estoy enumerando lo que dijo ayer esta gremial precisamente, los empleos insuficientes, el lento crecimiento económico y el endeudamiento público, son como los ítems que ellos señalaban ayer, ¿no?, que evitan que El Salvador pueda lograr un crecimiento del 3%. Sí, bueno, primero yo creo que hay que aterrizar en que los inversionistas internacionales y los nacionales lo que les interesa es la rentabilidad. Hay países con mayores índices de violencia, y donde como Guatemala, por ejemplo. Como Guatemala, Honduras, que se está desencadenando la inversión y pues no han dejado de invertir y producir estas empresas. Obviamente dentro de su estructura de costos, los costos de la seguridad probablemente ocupan una importancia relativa mayor. Pero en el caso salvadoreño, desde junio se ha iniciado una política de transformación y diversificación productiva, la cual su base es el diálogo entre el sector privado, es decir, el sector empresarial, el sector público, pero sobre todo sin excluir a los trabajadores. ¿Con cuál objetivo? Nuestro objetivo es generar empleo digno según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo y también generar crecimiento sostenido. ¿De qué nos sirve estar creciendo 2.5 si el próximo año ese crecimiento se cae? Y por otro lado, lo que hemos encontrado, y esto es histórico, no tiene nada que ver con el clima de inversión que se citan por las gremiales empresariales. Históricamente El Salvador desde la década de los 70 ha tenido una inversión por debajo de Centroamérica, por debajo de América Latina, por lo que nos viene a decir es que el bajo ratio de la inversión es estructural.
hemos girado hacia una economía de servicios de bajo valor agregado, y lo que nosotros queremos es transitar hacia una economía productiva donde el sector agropecuario tenga una importancia relativa. ¿No? Eso, ¿cuál es la diferencia entre una economía de servicio y una economía productiva? Exacto, y sobre todo en la industria y servicios avanzados. Un ejemplo de servicios avanzados a lo que este gobierno le está apostando es a la aeronáutica. ¿Qué tan diferente es estar pagando salarios de $2,000 versus el salario mínimo? Yo creo que la población lo que necesita es un empleo, pero también un salario digno, un salario que esté de acuerdo a sus niveles de productividad y no de acuerdo a la definición del salario mínimo. Para el caso, si una empresa, Romeo, tiene una productividad laboral del 40% y el salario mínimo que se va a incrementar, que fue en enero, fue del 4%, pues las empresas obviamente se adecúan a la ley. Pero 40 menos 4%, ¿qué significa? Que un 36% queda a margen. Obviamente, en el mundo empresarial va a haber empresas que tienen productividades negativas, ¿verdad? Entonces, pero lo que queremos es que a los trabajadores se les remunere de acuerdo a sus condiciones de productividad. Ok, explícame un poco este concepto que usted acaba de decir, diversificar la producción de nuestro país, ¿no? Donde dice que es clave e importante el diálogo con la empresa privada, que se ha estado desarrollando. Sí. La diversificación de la producción y sobre todo las exportaciones implica desconcentrar nuestros mercados de destino. Nuestros mercados de destino son apenas 10 países, 11 países. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos desde el Banco Central, vemos que los productos que producimos y exportamos también los demandan 127 países en el mundo. ¿Por qué no hemos llegado a tocar las puertas de este grupo de países? ¿Y ahora cuántos países le estamos llegando? Ahora estamos llegando alrededor de unos 15 países, es muy limitado. Por otro lado, nuestras exportaciones están concentradas en pocos productos. Lo que queremos es, y sobre todo productos agropecuarios como el café, el azúcar, lo que nosotros estamos esperando, fruto de este diálogo, es que las empresas empiecen a hacer procesos de reconversión industrial. No es fortuito que ayer hayamos lanzado toda una serie de reformas con el objetivo de desencadenar el crédito productivo. En El Salvador hay una excesiva liquidez en el sistema bancario y que es necesario volver a retomar los orígenes de la industria bancaria, que es la intermediación financiera. El Banco Central y la Superintendencia tuvimos diálogos con los bancos comerciales, con los bancos cooperativos y con las asociaciones de ahorro y crédito para plantearles nuestra importancia que el crédito acceda a la micro, a la pequeña empresa, y eso dio como consecuencia que modificáramos el techo de 200,000 a 300,000 para que las entidades bancarias utilicen políticas internas. Ok, vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos quiero preguntarle, este tema de cómo dinamizar la economía del país pasa por varios ejes, ¿no? Uno de ellos, lógicamente, es diversificar la exportación, diversificar y tecnificar también lo que se exporta a otros países, pero también pasa por acciones importantes. Y quiero dejarle planteado, presidente del Banco Central de Reserva, este aspecto. ¿Cómo contribuye, por ejemplo, el hecho de que ahora mismo hayamos abierto el mercado con China continental, que hayamos abierto el mercado, digo, en el tema de la caña de azúcar? ¿Cómo puede impactar también el que se pueda dinamizar más el aeropuerto internacional de Comalapa o que se ponga en marcha el puerto de la Unión Centroamericana, ¿no? ¿Cómo puede dinamizar también y qué impacto puede tener, por ejemplo, la ejecución del Fomilenio 2, que son como hoy por hoy, se podría decir, parte de los motores que podrían desarrollar e impulsar la economía en nuestro país? Hacemos la pausa y regresamos en breve. Bien,
Bien, estamos de regreso conversando con el presidente del Banco Central de Reserva. En la pausa comercial lo decía, bueno, desde el punto de vista de estas gremiales, antes de pasar al tema de cómo pueden estos aspectos económicos como la reactivación del puerto, la activación, mejor dicho, del puerto de la Unión Centroamericana, el aeropuerto, el Fomilenio 2, antes de pasar a este tema y escuchar su opinión, le decía en la pausa comercial al presidente del Banco Central de Reserva, es que cuando usted escucha a las gremiales empresariales del país, y no estoy juzgando si tienen o no tienen razón, será el presidente del Banco Central de Reserva o el gabinete económico el que diga en qué tiene razón, por ejemplo, estas gremiales y en qué no la tienen. Pero cuando los escucha a ellos, o sea, el país parece que no tiene rumbo, no tiene futuro, parece que es un país que está en caos, ¿no? Que no hay manera, con las medidas que se están tomando o que se han tomado hasta hoy, manera de que pueda crecerse a un 2.5%, ya no digamos al 3%. Sí, bueno, primero yo quiero manifestar que el Banco Central calcula trimestralmente lo que se llama el Producto Interno Bruto. Este Producto Interno Bruto estima el valor de los bienes y servicios producidos en un trimestre, que nos dicen 3 trimestres consecutivos, que la economía creció en el primer trimestre 2.1%, que la economía en el segundo trimestre creció 2% y en el tercer trimestre. Ahora, dentro de los análisis de los tanques de pensamiento de las gremiales, no aparece citado el Producto Interno Bruto, que es desde la perspectiva del sistema de cuentas nacionales, la macromagnitud que mide el crecimiento económico. Hay 5 motores con los que la economía salvadoreña se apoyó en el 2014. Uno es los hogares, por fin han obtenido un mayor ingreso disponible. Desde el 2009 hasta el 2013, el costo del ajuste de la recesión ha venido en los hogares salvadoreños. Es hasta el año pasado donde los hogares empiezan a recibir tasas de crecimiento de remesas familiares de 6.7%, y esto por la mejora en la economía norteamericana. Segundo lugar, los hogares empiezan a obtener, según cifras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, salarios reales del 1.5%, mientras que en el 2013 apenas fue de 0.9%. ¿Salarios reales producto de qué? Salarios pagados efectivamente por las empresas. Segundo, el otro motor que no se menciona es el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, y nos estamos refiriendo a las exportaciones manufactureras. Estas crecieron 1.3%. El crecimiento de las exportaciones de servicios, que hasta septiembre teníamos 2%, y nuestras estimaciones al final del año es de 2.6%. Se han reducido los costos de las empresas en más del 50% por efecto de los precios del petróleo, pero sobre todo que los precios del petróleo son insumos para la industria química, para la industria plástica, para la industria agrícola, y esto ha venido a rebajar en el cálculo del Producto Interno Bruto esos insumos. Ese ha sido otro motor. Y por último, uno de los motores que no se cita es que en efecto ha habido una expansión de la inversión privada asociada a toda la política de transformación, pero sobre todo asociado a Fomilenio 2. Y quisiera dejar claro, cuando se menciona que la deuda es un factor que inhabilita el crecimiento, este es un eterno debate donde se ha supuesto que los ratios de deuda-PIB inhiben el crecimiento. Históricamente, las investigaciones del banco lo que están diciendo es: la única vía para reducir la deuda respecto al PIB es cuando el crecimiento se eleva. Esa ha sido la única vía. No es a través de una reducción abrupta del gasto corriente como vamos a reducir la deuda. Si no, veamos lo que está sucediendo en la Unión Económica y Monetaria, donde ajustes de gasto descontrolados ha llevado a las economías a sufrir recesión económica desde el 2009, y sobre todo tasas de desempleo de más de 2 dígitos. Yo creo que no podemos estar proponiendo ajustes fiscales del 3.5%
a los salvadoreños. Esto implicaría, en términos de crecimiento, si estamos esperando hoy 2.9, reducir 1.5 de crecimiento, solo por el efecto de considerar que la única vía para rebajar la deuda es recortar el gasto. La vía sostenible para rebajar la deuda es crecer. Y el crecimiento económico no solo es responsabilidad del sector público. El crecimiento económico es responsabilidad del sector privado y sobre todo que la función principal de los empresarios es producir. Claro, es responsabilidad del sector privado, pero también es responsabilidad del Ejecutivo, como usted dice, del sector público, que debe de crear como las condiciones, ¿no?, para la inversión del sector privado, para la ejecución de lo que puede hacer el sector privado. Sí, en efecto, Romeo, y eso es consecuencia que el gobierno haya finalizado en diciembre lo que es el Plan Quinquenal de Desarrollo, lo que establece todas las líneas estratégicas a las que le estamos apostando con el objetivo que este 3% que tú citabas anteriormente sea factible. El gobierno lo que pretende es que el crecimiento sea sostenible, que la creación de empleo sea sostenible, pero sobre todo que podamos rebajar los elevados índices de violencia e inseguridad. Yo creo que la población necesita de mayor tranquilidad. Doctor, esta es una pregunta que creo que la gente se la estará haciendo allá afuera, ¿no? A raíz de los datos que se ha publicado de parte de estas gremiales y los datos que usted me está dando, porque desde su punto de vista tenemos una posición, o debemos de tener una posición optimista, ¿no?, sobre la situación económica del país. Entendería que hay de alguna manera sesgo en estos informes presentados por gremiales, porque obvian algunos aspectos o algunos puntos importantes que usted los ha señalado ahora mismo. Yo lo que creo es que se aboquen al Banco Central, y en la hoja web del Banco Central nosotros tenemos todo tipo de estadísticas. Ellos citan algunos números oficiales, sí, como la Digestic, por ejemplo. Sí, pero también en términos de producción, nosotros ya he citado pues el Producto Interno Bruto, pero sí es nuestro deber como productores de estadísticas nacionales de llamar que está el Producto Interno Bruto como el indicador por excelencia para medir cómo ha registrado la actividad económica. Ahora, el Banco Central no es optimista. En el año en curso nosotros calculamos la actividad económica que sea. Para el año 2015 en adelante nosotros hacemos simulaciones de cuál va a ser el impacto. O sea, no es optimismo, sino es sobre la base de números. Exacto. Otro elemento es el Fondo Monetario y el Banco Mundial sitúan el crecimiento para este año alrededor del 2.4, 2.5%. O sea, están previendo que la actividad económica va a repuntar, por un lado, por la inversión que yo citaba desde junio, cuando llegamos en junio, las inversiones que el Banco Central tenía registradas, que se iban a desarrollar durante el quinquenio, eran 626 millones. A finales de año nosotros hemos registrado ya 2.900 millones de dólares de nuevas inversiones que se van a hacer en el país. Y sobre todo, estas inversiones históricamente es la inversión nacional. ¿Inversión privada pública? Privada que se va a hacer en El Salvador. Una ya desde junio ha iniciado. Esto es muy importante porque lo que está diciendo es que el clima de inversión está mejorando. Y yo quisiera citar de nuevo al vicepresidente de la MCC, de Fomilenio, cuando se firmó el acuerdo de Fomilenio, dejó claro que las condiciones para invertir han mejorado en este país. Ok, más de 2.000 millones dice, ¿no? 2.900 millones. Hablemos de esa cifra y quiero saber dónde está distribuida esa inversión, ¿no? Porque no sé si aquí se incluye, por ejemplo, la inversión que significa el Fomilenio 2 o las que ha enumerado en su momento el vicepresidente de la República. Pero se puede tener, doctor, datos más concretos sobre esto, precisos, con nombre y apellido, sobre quiénes son los que están, digamos, en este plan de inversión en el país. Exacto. ¿Cuál ha sido el punto de inflexión de junio a la fecha
en el Banco Central. Es que hoy son las empresas quienes nos envían los planes de inversión que tienen en 2 años, en 5 años. Y estos 2.900 millones a los que yo cito, son inversiones privadas en el quinquenio. ¿No entra la inversión pública o la ejecución del presupuesto? Solo entra Fomilenio, alrededor de Fomilenio, la planta generadora de gas, ¿verdad? También inversiones en la industria de la construcción, inversiones productivas que se están desarrollando de empresas localizadas en El Salvador que están ampliando sus plantas industriales. Y acá yo creo que hay un elemento que diferencia este gobierno. Nosotros no solo le estamos apostando a la inversión extranjera directa, nosotros estamos tratando que los productores que se están fajando con la competencia internacional también sean apoyados, que no solo demos subsidios a empresas nuevas que se van a localizar en El Salvador. Lo que necesitamos es que las empresas de la industria química, de la industria plástica, de la metalmecánica, de la química, tengan acceso a un crédito de manera expedito y estas empresas puedan generar empleo. Un experto del Banco Asiático de Desarrollo nos decía, poniendo como ejemplo el caso de Corea. Corea en su primera etapa inicia promoviendo la inversión de empresas extranjeras. Sin embargo, Corea le impone a estas empresas que en un plazo de 5 años transfieran la tecnología para que se creen empresarios nacionales. Claro. Porque lo que sucede es, como el caso de Costa Rica, que Intel toma decisiones, se va de Costa Rica y el 15% del Producto Interno Bruto desaparece. Esto es otra lectura que hay que dar de los pros y contras de solo basar nuestro desarrollo económico en la inversión extranjera. Creo que tenemos empresarios en los sectores agropecuarios, industriales y de servicios que están trabajando. Dos aspectos importantes. Uno de ellos es estos 2.900 millones de dólares que está proyectado que sean ejecutados, ¿no? ¿Es eso, doctor, una proyección o es posible de que al final esta cifra se caiga? Bueno, ¿Qué tanta seguridad es, pues, que al final se ejecute esto o probablemente más en nuestro país? Sí, esto va a depender de las empresas. Como yo te manifestaba, son las proyecciones de expansión de las empresas. Nosotros le estamos dando monitoreo periódicamente a estos planes de inversión. Algunos pueden retrocederse las decisiones de inversión, pero otros pueden acelerarse. Eso yo creo que es lo interesante de esa comunicación que tenemos hoy con el sector privado. Ok, y antes de ir a la pausa, que me están pidiendo la pausa comercial, para que el gobierno tenga mayor liquidez y pueda de alguna manera, digamos, tener más recursos para la inversión pública, que es importante, un componente importante para el desarrollo del país, ¿es necesario continuar revisando el tema de los subsidios o no? Sí, yo creo que este gobierno ha sido muy responsable en que debe mejorar la eficiencia del gasto. Yo creo que es innegable esa mejora de la eficiencia del gasto. Y el concepto de subsidio significa que es una transferencia que hace el gobierno, pero a hogares que sí necesitan, digamos, estas transferencias. Pero si estamos haciendo transferencias a toda la población... o a personas que no lo necesitan, simplemente. Obviamente, personas que no lo necesitan, pues entonces estamos invalidando el concepto de subsidio y, al contrario, estamos dejando de proveer otro tipo de beneficios. Ahora, los subsidios para los hogares, ¿qué es? Son ingresos. El hecho de que los hogares reciban útiles escolares, ¿qué significa para ellos? Dejar alrededor de 15, 20 dólares para otros niveles de gasto, como por ejemplo educación, por ejemplo, o recreación, por ejemplo, recreación, ¿no? Que todos tenemos el derecho. Por tanto, la focalización de los subsidios tiene que hacerse de manera
más eficiente, lógicamente. Eficiente, sin poner en problemas a la población salvadoreña. A quienes realmente lo necesitan. Pregunta sencilla, rápida, para una respuesta rápida antes de ir a la pausa. A ver, hay salvadoreños que todavía estamos recibiendo subsidio. Bueno, su servidor no recibe subsidio, pero hay salvadoreños que estamos recibiendo subsidio y que no lo necesitan hasta este momento. Hay salvadoreños que tienen un nivel de ingreso que pueden cubrir los subsidios de energía eléctrica y de gas propano. Bueno, vamos a la pausa comercial, regresamos en breve. Bien, estamos de regreso. Voy a concretizarme un poco sobre la propuesta presentada ayer por el Gabinete Económico. ¿Estuvo todo el gabinete o parte del Gabinete Económico? Sí, estuvimos el Gabinete Financiero. Financiero más bien, sí, ¿verdad? Y sí, estuvo usted ahí al frente de esa conferencia de prensa, si mal no recuerdo. Exacto. Presidente del Banco Central de Reserva, a ver, lo que se pretende es darle, digamos, más oportunidades a la mediana y pequeña empresa, ¿no? A los medianos y pequeños empresarios, porque sin quitarle mérito a la gran empresa, pues lógicamente esta matriz ampliada, grande, de medianos y pequeños empresarios es un motor importante para el desarrollo económico. De hecho, esta figura que utiliza el gobierno, el Ejecutivo, a través de que los uniformes y los zapatos sean elaborados por pequeños empresarios o medianos empresarios, en los 14 departamentos del país es una medida muy importante, porque al final lo que hace es hacer una distribución más equitativa del presupuesto general de la nación, ¿no? Porque eso es parte del presupuesto general de la nación. El presupuesto del Ministerio de Educación encaja ahí. Esto es bien importante. En la medida que se tomen más acciones en esa línea de diversificar el presupuesto o de redistribuir la riqueza, creo que la gente puede tener mejores condiciones económicas a nivel de los diferentes departamentos. Sí, bueno, yo creo que hay que darle la justa dimensión a la micro y pequeña empresa en términos de valor agregado. La micro, toda la pequeña empresa está representando alrededor de un 40 a 50% de la producción del país, y el empleo generado por la micro y la pequeña empresa es casi un 60% del empleo. De ahí que sea necesario apostarle a que estas micro, pequeñas y medianas empresas tengan una vida media mayor. En El Salvador, las investigaciones sostienen que estas empresas duran alrededor de 3 años. Y cierran. Lo que nosotros... O dan un giro. O digamos que la razón social se elimina. Lo que nosotros queremos es que la empresa tenga una vida que pase desde la micro, pequeña, mediana hasta la gran empresa. ¿Qué acciones concretas van a tomar ustedes o van a poner en marcha para consolidar, digamos, o para que se cumpla este propósito que está planteando? Bueno, en el ámbito de nuestras competencias, que es los aspectos financieros, nosotros somos el regulador del sistema financiero, y eso implica que nosotros debemos de ir definiendo si las normas que rigen el sistema están de acordes a las necesidades de las empresas. Al final de cuentas, el Banco Central se debe a los consumidores y a las empresas. Y acá nuestras investigaciones dentro de la transformación sostienen que los sectores que hemos dirigido estas reformas son sectores que van a desencadenar el crecimiento económico y el empleo. Para citarte, la agroindustria, el textil, la confección, la química básica, la química farmacéutica, plástica, aeronáutica, electrónica, calzado que tú citabas, también está los servicios avanzados a las empresas, y aquí un ejemplo que la población lo conoce muy bien es el exitoso caso de Aeroman, ¿verdad? También hay otras áreas en las que nosotros decimos, la pierna derecha es la producción de bienes y servicios, pero la pierna izquierda de este crecimiento son la logística. Por tanto, debemos de promover el transporte. Y en la logística entra la mejora de carreteras, por ejemplo, accesos. Exacto. Etcétera. Es reducir los costos de traslado de mercancías de El Salvador hacia los principales mercados. También
Otros sectores económicos, como es el caso de la industria, del turismo. El turismo hoy con Fomilenio 2 va a tomar un auge pues inusitado. Toda la zona de la franja costero marina, papel, cartón, alimentos y bebidas, artesanías e industrias informáticas. Como tú ves, la política de transformación va de la mano con la reforma de la normativa que nosotros hemos hecho dentro del Comité de Normas del Banco Central de Reserva. Y con esto lo que queremos es que en la economía las instituciones bancarias tienen que depositar en el Banco Central lo que se llama una reserva de liquidez. Esta reserva de liquidez lo que cubre es posibles corridas bancarias, posibles crisis de liquidez. Sin embargo, la industria tiene unas reservas excedentes que no son las requeridas por ley, de alrededor de 220 millones, y nosotros esperaríamos que estas reservas excedentes, con las reformas a esta reserva de liquidez, puedan desencadenar, digamos, la actividad económica. Oiga, presidente, antes de pasar al enlace con la radio 109, siempre hacemos un enlace con Tony Cabezas en la radio 109, preguntarle cuál va a ser el comportamiento, bueno, si logramos afinar algunos detalles, me están diciendo, el comportamiento de las remesas familiares, porque hay un aspecto bien importante en todo esto, ¿no? Hay factores externos que nos benefician en determinado momento, y esto es para todos los países del mundo, y hay factores que nos afectan en determinado momento. Por ejemplo, usted recuerda la crisis que se dio a nivel mundial, pues lógicamente nos afectó a nosotros, quizás por el tema de la dolarización, decían algunos, no nos afectó como a otros países. Pero, por ejemplo, cuando sube el tema de los combustibles o el petróleo a nivel internacional, lógicamente nos afecta a nosotros, ¿no? Cuando Estados Unidos entra en crisis o tiene problemas económicos, nos afecta por el tema de las remesas. Ahora estamos, de alguna manera, recibiendo beneficios. Por ejemplo, con la baja de los combustibles, pues tenemos algún beneficio, ya lo decía el presidente del Banco Central de Reserva. ¿Cómo está la situación de las remesas? Son factores externos, de esto, ¿no? Al final lo más importante es que también aquí en el país se desarrollen medidas que nos permitan fortalecer la economía independientemente de estos factores externos, que pueden variar. Sí, bueno, yo creo que tenemos un momento muy favorable, donde parece ser que todos los planetas se están alineando. Esto es, traemos un viento de cola, como tú lo mencionabas, de un mayor crecimiento de nuestro socio comercial, los Estados Unidos, que se espera que crezca 3.6. También vemos cómo la tasa de desempleo hispano anda alrededor de 6.5%, y eso va a favorecer la estabilidad de los empleos de los salvadoreños en los Estados Unidos. Ahora, no esperamos que la tasa de crecimiento de las remesas que tuvimos el año pasado, que en nuestro entender fue inusitadamente alta, de 6.7, no esperamos llegar a esa previsión. Nosotros creemos que con un 4% vamos a cerrar este año 2015. Sin embargo, estos factores externos hay que tomar en cuenta que el área de la región centroamericana también se está aprovechando de esta fortaleza de los Estados Unidos. Y nosotros esperamos que el resto de la región centroamericana crezca más, y esto va a implicar que la demanda de nuestros productos manufactureros, porque nuestro principal mercado de productos manufactureros es la región centroamericana, bueno, en la parte de textil es obviamente los Estados Unidos, pero sí hay elementos que están favoreciendo que esta economía salvadoreña pueda dar ese cambio, ¿verdad? Es decir, ese punto de inflexión, y con el apoyo del sector empresarial que está pues invirtiendo en El Salvador, el crecimiento que nosotros estimamos para este año es 2.9, y podamos alcanzar la tasa de crecimiento del 3% para el mediano plazo. También quiero comentarles que El Salvador tiene una utilización de la capacidad instalada actual muy baja, hay que elevarla, andamos alrededor del 60% de la capacidad instalada,
y nuestros cálculos siempre han sostenido que si subimos la capacidad instalada 20 puntos, es factible alcanzar una tasa de 3%. Ok, pregunta sencilla, a ver, pero pregunta que se ha repetido en varias ocasiones, o que por lo menos la gente dice, mire, ¿cómo es posible que suceda esto? ¿Por qué otros países de Centroamérica que tienen similares condiciones o situaciones, dicen algunos, ¿no? Sí. Y enumeran, por ejemplo, el caso de Guatemala, que tiene índices de delincuencia y de inseguridad quizás mayores que los nuestros, ¿verdad?, que tiene una situación bastante similar. ¿Por qué países como Nicaragua crecen más que nosotros? Sí, bueno, Nicaragua, déjame decirte que no tiene los altos niveles de violencia e inseguridad que tiene El Salvador. Tiene una policía y tiene un sistema que no hizo posible que se dieran los efectos de la posguerra que sí tuvo El Salvador, que sí ha tenido Guatemala y obviamente Honduras. Yo creo que la parte más difícil para una economía no es simplemente firmar los acuerdos de paz. Pero decíamos que el tema de la violencia no es muchas veces factor determinante para el crecimiento, sí, ¿no? Y poníamos como ejemplo a Guatemala. Lo que yo estoy diciendo es que hay que cautelar la posguerra, porque estos índices de violencia e inseguridad son resultado de las posguerra. Ahora, la política de seguridad que está implementando el gobierno, consideramos nosotros que va en el rumbo claro. Hay una comisión donde está conformada por el sector privado, por organismos internacionales, y que ha definido una hoja de ruta clara. Yo creo que ese tipo de acuerdos mínimos es lo que necesita El Salvador. Lo que necesita este país es un acuerdo por generar empleo digno y un crecimiento con igualdad de oportunidades. Bueno, y tampoco me venga a decir usted, mire, es que es cuestión de confianza, ¿no? O de izquierdas y derechas. O si no, vea para Nicaragua, vea para otros países que tienen gobiernos conservadores. Y la situación o depende muchas veces de las medidas que se tomen al interior, ¿no? Tenemos que trabajar para los y las salvadoreños. Okay. Ese es el objetivo. Me dicen que Tony Cabezas está listo en la radio 109. Tony, mira, 5 para las 8 de la mañana, Tony. Bueno, hay que apurarse porque tú eres uno de los invitados el día de hoy. Hay que optimizar el tiempo, sí. Sí, Oscar Arias, qué gusto saludarlo. Hola. Bienvenido a la frecuencia de Radio 102.9. Ya Oscar Arias es el presidente de Costa Rica. Oscar Arias dice ahí. Oscar Cabrera. Oscar Cabrera, yo me dejé ir por... Oscar Arias es el presidente, muy bien, que es expresidente de Costa Rica. Sí, presidente de Costa Rica, pero también Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel. Bueno, me confundiste y yo dije de repente... Oscar Cabrera, bienvenido. A ver, está con nosotros Gabriel Tríos, director editorial de Grupo Dutris también, y estamos preguntándonos, bueno, ¿se mantiene esa proyección de crecimiento de la economía de nuestro país, tomando en cuenta que hay sectores productivos que han dicho que la cosa no camina, que no avanza, que pues sí, que de dónde tela si no hay araña, ¿verdad? ¿Se mantiene? ¿Y cuál es la cifra última que ha dicho el Banco Central de Reserva? Sí, bueno, pues Tony, no se mantiene, se eleva. De 2.45 la elevamos a 2.9 para el 2015. ¿Y esto por qué? Porque nosotros esperamos que la reducción de los precios del petróleo mejore en 4 décimas el crecimiento económico. Esto yo creo que es muy importante porque es una inyección de fondos para los hogares. Tú sabes que la función principal de los hogares es el consumo, pero también para las empresas. Nosotros consideramos que la reducción en los costos para producir de las empresas se ha reducido notablemente. Estimamos que alrededor de 360 millones de dólares va a ser la reducción de costos para las empresas y para los hogares de alrededor de 240 millones. Por lo tanto, las perspectivas para este año son muy positivas, sobre todo porque estamos viendo que el crecimiento de la economía norteamericana va a alcanzar 3.6, va a ser en ascenso, y también vemos que el mercado laboral en los Estados Unidos ha ido reduciendo su tasa de desempleo hispano. Mira, Tony, le decía al presidente del Banco Central de Reserva, pareciera que aquí mejor dicho, no me voy a incluir en esto, 2 tipos de visión y 2 tipos de análisis. Uno,
en un país del caos, como lo plantean algunas gremiales, porque de verdad estaba leyendo las cifras de algunas gremiales, y la otra, pues lógicamente la posición del Ejecutivo en este caso, ¿no? Y que decía el presidente del Banco Central de Reserva, yo le decía, me parece que usted es optimista, y me decía, no es que seamos optimistas, los datos que estamos dando es sobre la base de los números que nosotros estamos revisando. ¿Qué opina? Gabriel, ¿algún comentario? Gabriel. Sí, hola Romeo, buenos días. Saludarte. Hola, Oscar, gusto saludarle también. La verdad es que los dos planteamientos introductorios en lo que dice el presidente del BCR son dos variables, creo yo, del factor internacional. Pero sobre la dinámica nacional, sobre los megaproyectos, sobre qué va a pasar con la dinámica interna de país, además de esos ahorros y además de las remesas que nos van a venir mayor, ¿cuál va a ser lo que va a dinamizar la economía local? Sí, Federico, pues al Gabriel, inicio, Gabriel. Perdón, Gabriel, al principio de la entrevista... Es que mira, algo nos está pasando porque estamos confundiendo Oscar Arias, es que Federico. no se escucha muy bien. ¿Solo que no va a decir otro nombre a mí? Sí. Estoy contento. No. Al principio de la entrevista nosotros decíamos que el Banco Central tiene factores endógenos registrados. Tenemos 2.900 millones de nueva inversión registrada. Ajá. Que las empresas nos han entregado los detalles para el quinquenio. Otro elemento que es muy importante es que el consumo privado, que representa el 93% del Producto Interno Bruto, desde el 2014 está recuperando los efectos recesivos de la crisis del 2009. Las remesas es una variable, 6.7 el año pasado. Otra de las variables son los salarios pagados en el Seguro Social, que crecieron 1.5 respecto al 2013, de apenas 0.9%. Otro es el crecimiento de las exportaciones manufactureras. Las exportaciones manufactureras a diciembre crecieron 1.3%, okay. Y sobre todo las exportaciones de servicios, que crecieron 2.6%. ¿Cómo vamos en enero? En enero las exportaciones han crecido 5.6%, por lo que el efecto negativo que traían desde el año pasado se ha revertido. Y por otro, las remesas en enero han crecido 2.6%. O sea, hay factores internos que sustentan la tasa de crecimiento. Ok, bueno, y al final ojalá que esta situación se traslade a la gente, ¿no? A nosotros, los comunes y corrientes ahí, que todos los días tenemos que ir al mercado, que todos los días tenemos que enfrentarnos con la situación económica. Sí, porque... Gabriel, Tony, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Me sumo con ustedes dentro de un rato ahí. Aquí te estamos esperando con rico desayuno y un saludo para el presidente del Banco Central de Reserva, Oscar Cabrera. Nosotros hacemos una breve pausa comercial, ¿sí? Regresamos. Ha sido un gusto conversar con el presidente del Banco Central de Reserva. Muchas gracias por conocer también, por darnos a conocer la posición del Banco Central de Reserva sobre la base de las cifras, de las estadísticas que ustedes manejan ahí en esta institución. Muchas gracias. Bueno, para mí ha sido un gusto estar compartiendo contigo, Romeo, y con los televidentes. Gracias. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Bueno, pero nos vamos a ver el domingo también, nos vamos a ver ahí en el día de, vamos a arrancar muy temprano para llevarles a ustedes toda la información que necesitan saber respecto a este proceso eleccionario. Es todo, buenos días.